Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar a ver el primer tema de energía, el cual comenzaremos con una de las funciones de trayectoria que conocimos en el lenguaje termodinámico, que se conoce como trabajo. El trabajo particularmente está denotado con la letra W y W mayúscula, y será la que vamos a utilizar a lo largo pues, de lo que resta del curso para denotar a la función de trayectoria trabajo. Como recordamos en la clase de lenguaje termodinámico, las funciones de trayectoria son aquellas que dependen del camino que se recorre para pasar de un estado inicial a un estado final, es decir, que ocurra un cambio de estado. Particularmente hablando, el trabajo que nosotros vamos a revisar en este curso de termodinámica es el trabajo que se realiza cuando hay un cambio de volumen de nuestro sistema gaseoso. Nuestro componente objetivo siempre, hemos platicado, es el gas, y a través de todo lo que hemos visto en el curso, hemos notado que su volumen es función tanto de la presión como de la temperatura. Entonces, un sistema puede expandirse si aumenta su volumen o puede comprimirse si disminuye su volumen. Y estos cambios en el volumen pueden ocurrir por un aumento en la presión desde los alrededores al sistema, pero también el gas puede expandirse si él es el que tiene una mayor presión que puede permitirle ocupar un mayor volumen. También la temperatura a través de la ley, de las leyes empíricas que vimos, también notamos que si se aumenta la temperatura es posible que el volumen del sistema cambie. Si se enfría, el gas se comprime, y si lo calentamos, el gas se expande. Entonces, estas dos cuestiones van a denotar en que hay un cambio de volumen. El cambio de volumen que nosotros vamos a analizar tiene que ver con el cambio en el sistema. Y aquí voy a tener que ser un poco específico porque en particular para la presión vamos a tener dos conceptos de presión. Uno es la presión que está generando el gas dentro del recipiente, que vamos a denotarla siempre como P subíndice 1, 2 o 3, dependiendo del estado en el que nos encontremos. Y la otra es la presión externa que está generando los alrededores y que vamos a denotar como presión con un subíndice EXT. Esta presión externa la está generando los alrededores. Entonces hay que tener muy en claro esta, esta condición de que vamos a estar hablando de dos presiones, pero no estamos hablando de la misma presión. Una es la que se genera dentro del recipiente y que la genera las moléculas del sistema, y la otra, la presión externa, es la que genera los alrededores sobre el sistema. ¿Ok? Dicho esto, la ecuación que nosotros vamos a ocupar para calcular el trabajo es una ecuación diferencial en donde nosotros vamos a tener que el trabajo va a ser igual al menos producto de la presión externa por el cambio de volumen. Aquí está la diferencial de volumen, la que nos va a indicar cuál es el cambio de volumen. Este signo negativo que está aquí introducido se colocó para darle un sentido físico a estos procesos de expansión y de compresión que vamos a mirar más adelante. Esta ecuación 1 la vamos a ocupar a lo largo de todo este tema y se van a dar cuenta que esta expresión es la que permite obtener todas las ecuaciones que van a permitir calcular el trabajo. Dado que es una función de trayectoria, el trabajo, si cambia la forma en la que nosotros llegamos del estado 1 al estado 2, es que no podemos ocupar la misma ecuación. Dependiendo del proceso que se ocurra para pasar del estado 1 al estado 2, es que la ecuación que vamos a ocupar será muy particular y será específica. Particularmente hablando, también hay que hablar sobre las diferenciales. El trabajo y el calor, que es el siguiente tema que vamos a ver, son funciones de trayectoria y por tanto su diferencial es una diferencial inexacta, ¿okay? Que está denotada con esta forma que es la diferencial y una barra arriba. Eso hace alusión a una diferencial inexacta. Ahora, todas las demás propiedades que tenemos en el de estudio son diferenciales exactas porque son funciones de estado. Entonces aquí es donde toma también importancia esto que vimos en el lenguaje termodinámico sobre la diferencia entre una función de estado y una función de trayectoria. Las funciones de estado están asociadas con diferenciales exactas. Las funciones de trayectoria están relacionadas con diferenciales inexactas. Esto está fácil. Las inexactas solamente van a aplicar para calor y trabajo. La diferencial exacta
pues aquí va a quedar presión, volumen, temperatura, y luego vamos a conocer otras funciones, ¿no? La energía interna, la entalpía, la entropía, la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. ¿Ok? Entonces, todas estas propiedades van a tener una diferencial exacta, pero es importante ponerlo porque cuando hacemos la integral de esta ecuación diferencial, la forma en la que se integran es un poco diferente y entonces hay que hacer la diferencia. ¿Ok? No sé si esto en cálculo ustedes lo miraron, la diferencia entre una diferencial exacta e inexacta, No, No. ¿no? Bueno, no, pero yo ustedes tampoco. pueden buscarlo. Pueden buscarlo para que no, para que estemos como relacionados también con un poco de lo que está de fondo desde el punto de vista matemático. Ahora, bueno, pero les digo, solo calor y trabajo vamos a tener la diferencial inexacta. Eso es lo que quiero decir. Bueno, lo que vamos a analizar aquí son dos formas en las que pueden ocurrir este cambio de volumen. ¿Ok? Habrá procesos que se van a denotar irreversibles y habrá otros procesos que se van a denotar como reversibles. ¿Ok? Vamos a revisar cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el irreversible. Y la forma, digamos, la diferencia básica entre estos dos tipos de procesos, pues es la manera en la que se está realizando. ¿Cuántos cambios son necesarios de volumen para poder pasar del estado inicial hasta el estado final que queremos que el sistema alcance? Y entonces, en función de esto, podemos establecer si un proceso es ideal o esto es un proceso, pues, que ocurra en la naturaleza, ¿no? Porque siempre hay un caso ideal en nuestros cursos de termodinámica y en uno de estos dos es una condición ideal. Puntualmente vamos a hablar de ello mientras vamos avanzando. Ahora, como mencioné, en cada uno de ellos, tanto en el trabajo irreversible como en el trabajo reversible, podemos tener las dos opciones, que el sistema se expanda, es decir, que aumente su volumen, o también podemos tener la opción de que el sistema se comprima, que disminuya su volumen. Eso quiere decir que vamos a tener cuatro casos, ¿no? Podemos tener un proceso irreversible, que ahorita platicaremos sus características, donde el gas se expanda o se comprima. Pero también podemos tener un proceso reversible en donde el gas se puede expandir o se puede comprimir. Eso hace cuatro casos de estudio. ¿Más o menos esto quedó claro? Si no hay cambio de volumen, entonces no hay trabajo. Exactamente. Si supongamos que el pistón que nosotros tenemos aquí en el dibujito no cambia su posición, entonces la diferencial de volumen es cero y por lo tanto el trabajo es cero. Eso es cierto. Y bueno, tal vez aquí también me faltó mencionar que dentro de todas las paredes que tiene aquí el sistema, solo el pistón es el único que va a ser movible, que va a cambiar su posición. Las demás paredes tienen que ser rígidas, no deformarse, digamos, por efecto de que el sistema esté presurizando, esté presionando los alrededores estén presionando al sistema, perdón. O sea, ninguna de las paredes debe deformarse y que la única que va a moverse va a ser la del pistón y además hacer la consideración que cuando el pistón se está desplazando no tenemos un coeficiente de fricción significativo. Entonces no lo vamos a tomar en consideración porque sé que ustedes eso en la física 1 sí lo toman en consideración. ¿Y qué tienen que hacer cuando toman en consideración a la fricción? ¿Qué hacían? Considerábamos una fuerza que se desplazaba en contra de la dirección del movimiento. Ujú. Y agregaban una mu, ¿no? Ahí un factor mu. Sí, ¿Sí? Bueno, ese factor no lo vamos a considerar acá, o sea, podría ser ya en un estudio mucho más, digamos, a nivel laboratorio, considerar este factor de fricción, sí, pero en este caso les voy a pedir que consideremos esta idealidad, que no va a haber la fricción. De todas maneras van a ver que pues, se complica un poco los casos ya cuando metemos los gases reales. Entonces, esa es una consideración, que el pistón no está generando fricción. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hablar primero sobre el trabajo irreversible, ¿ok? Un proceso irreversible generalmente son los que ocurren en la naturaleza, son los que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana y que cuando nosotros pasamos de un estado inicial a un estado final, ha ocurrido un cambio de estado y no es posible regresar
al estado inicial, una vez de que alcanzamos el estado final, no es posible regresar al estado inicial sin que perturbemos al sistema. Entonces, no hay manera de que, por ejemplo, yo comprima al gas y entonces, no sé, lo comprimí de 10 litros a 1 litro y que entonces, pues yo quiera regresar al estado inicial de 1 litro, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Supongamos que ustedes tienen una jeringa y ustedes están empujando al componente gaseoso, ya lo comprimieron. ¿Qué tienen que hacer para que se vuelva a expandir? Si ustedes con el dedo empujaron el émbolo y lo comprimieron. ¿Jalar el émbolo? Pues jalar el émbolo, exactamente. Pero entonces jalar el émbolo es una perturbación al sistema. No es que de forma natural el sistema haya alcanzado de nueva cuenta ese estado inicial. Entonces, los cambios irreversibles son cambios macroscópicos que ocurren cuando nosotros pasamos de un estado 1 a un estado 2 y alguna de las propiedades cambian. Podría ser la temperatura, el volumen o la presión. Cualquiera de estas tres podría ser, pero particularmente en el trabajo, nosotros nos estamos abocando a cambios en el volumen. Una vez de que ocurrió un cambio de volumen, ya sea que aumentó o que disminuyó ese valor de volumen, nosotros no podemos regresar al estado inicial sin perturbarlo. ¿Ok? Tenemos que hacer algo para poder regresar a este estado inicial. Todos los procesos en la naturaleza son irreversibles desde el punto de vista macroscópico y entonces eso es lo que nosotros vamos a tener como consideración, que no es posible regresar al estado inicial sin que perturbemos al sistema. ¿Más o menos ahí lo entendemos eso? Sí. ¿Sí? Ok. Ok, otra particularidad que vamos a tener aquí en el trabajo y que, bueno, por la fortuna de todos, es que la temperatura se va a considerar como constante. ¿Ok? La temperatura se considera constante en el desarrollo de todos estos ejemplos, aunque también puede haber que la temperatura cambie, pero si la temperatura cambia y el volumen cambia, pues nosotros sabemos que la implicación que dos propiedades cambian al mismo tiempo es que aumenta, ¿no?, el grado de dificultad para poder resolver el problema. Entonces, en este caso, que ahorita que estamos aprendiendo el primer tema de energía, vamos a considerar que la temperatura es constante y entonces lo único que aquí juega, digamos, entre las propiedades que están los cambios, está entre la presión y el volumen. ¿Eso a quién nos recuerda? ¿Quién estudió la relación presión y volumen para un componente gaseoso? Voy. Voy. Boyle. Entonces, a Boyle en algún punto lo vamos a traer a colación a este tema porque estamos hablando de un proceso isotérmico. Entonces, eso hay que recordarlo. Bueno, vamos a hablar del primer caso. Hablamos de que había 4 casos. El primero entonces sería el trabajo irreversible cuando el sistema aumenta su volumen. Si el sistema aumenta su volumen, estamos hablando de una expansión. Eso quiere decir que si aumentó su volumen, el cambio de volumen, la delta V de volumen, será positiva también. ¿Ok? De manera gráfica, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, si nosotros tenemos un sistema que está confinado dentro de un recipiente, aquí debe estar nuestro sistema, todas esas moleculitas son el gas, aquí está confinado nuestro sistema. Este sistema en un estado inicial está caracterizado por un volumen 1, por una presión 1 que generan las moléculas cuando chocan con las paredes del recipiente, la temperatura 1 que va a ser una temperatura fija, y la cantidad de sustancia N1 que nosotros podemos calcular sabiendo alguna característica de acá del gas, por ejemplo, cuánto pusimos no sé, en mililitros, podemos con la densidad o con la masa, o sea, aquí depende, aquí nos pueden dar varias formas para calcular la cantidad de sustancia o incluso también con la ecuación del gas ideal podríamos calcular la cantidad de sustancia, como ustedes lo aprendieron, ¿no? Bueno, estas 4 características es lo que denota el estado inicial. ¿Okay? Particularmente hablando, además de las condiciones del gas, nosotros vamos a tener una presión que van a generar los alrededores, una presión externa. Que yo en este dibujito y a lo largo de este tema los voy a tomar como bloques de Lego. ¿Ok? Si yo tengo un pistón y yo a este pistón le pongo encima un ladrillo o un bloque, este bloque va a generar una presión sobre el sistema. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que para que entendamos cómo es que los alrededores están generando algo sobre el sistema, mi ejemplo va a ser estos bloques de Lego. ¿Ok? Entonces, hay una presión externa que se está generando
Y a esa presión externa la vamos a comparar siempre con la presión que está generando el gas dentro. ¿Ok? Porque al final de la historia, para que el pistón pueda moverse, pues tiene que haber una diferencia entre las presiones, porque si la presión de adentro y la presión de afuera son iguales, pues esto es un proceso estático. Va a ser dinámico, digamos, va a cambiar si es que hay una diferencia entre la presión que hay dentro del sistema y la presión que hay afuera. Dependiendo de quién sea más grande, es que el gas va a poder expandirse o comprimirse. En este caso particular, si lo que yo quiero es que el gas se expanda, pues la condición que debe de cumplirse es que la presión que está generando el gas, que en este caso denotaremos como P1, que está aquí, tiene que ser más grande que la presión que está generando el ego, es decir, la presión externa. Si el gas tiene una mayor presión, el gas va a poder empujar al pistón de forma vertical y entonces al momento de desplazarlo hacia arriba, el gas va a poder expandirse porque el volumen que va a ocupar ahora va a ser más grande. ¿Están de acuerdo que la condición para que ocurra el movimiento y el gas se expanda es que la presión 1 sea más grande que la presión externa? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces el gas gana, empuja el pistón y entonces el volumen pasa de un volumen 1 a un volumen 2, donde el volumen 2 tiene la característica de ser mayor. El volumen 2 es mayor que el volumen 1. Por tanto, ¿qué le pasa a la presión si esto es un proceso isotérmico? Y eso lo dijo Boyle. Si el volumen aumenta, entonces lo que yo espero con la presión es que disminuya. Y por tanto, la presión 2 tiene que ser menor que el estado 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Ok. La temperatura, pues va a permanecer constante. Aquí no hay bronca. Y también la cantidad de sustancia permanece constante porque no se está agregando cantidad de sustancia, ni tampoco hay una fuga, no se está perdiendo cantidad de sustancia, entonces estas dos propiedades permanecen constantes. ¿Hasta cuándo el gas va a poder expandirse? Pues todo esto es una situación de equilibrio, ¿no? O como ustedes les decían en física también, ¿no? Cuando la suma de fuerzas da igual con cero. En este caso son fuerzas por unidad de área. ¿Están de acuerdo? La presión es eso, fuerza entre unidad de área. Entonces tiene que llegar un momento en el que esto se detenga, que alcance el equilibrio. El equilibrio se va a alcanzar entonces cuando la presión final del gas, que vamos a denotar como presión 2, se iguale con la presión externa. ¿Cuál es la particularidad de la presión externa? Si ustedes se dan cuenta, la presión externa en el experimento fue constante. Si están de acuerdo, no agregué ningún lego, no agregué nada. La presión externa es una constante, es un valor fijo, pero la presión del gas no. La presión del gas sí cambia. ¿Por qué? Porque es función del volumen. Si el volumen está creciendo, la presión del gas está disminuyendo. Ahora, esto va a terminar cuando la presión del gas se iguale con la presión externa y en ese momento el gas ya no puede seguir empujando y desplazando al émbolo porque ya no hay una diferencia de presión. Entonces, en ese punto, cuando se igualan los valores de presión, se dice que se ha alcanzado un equilibrio y el sistema queda estático. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces yo tengo ya mi caso de estudio, tengo mi ecuación que voy a integrar y entonces, se fijan, es esta. La voy a escribir ahora del lado derecho, pero ya con las integrales. Fíjense cómo queda. La integral de la diferencial inexacta de trabajo es igual a la menos presión externa, y fíjense cómo a la presión externa la tomé fuera de la integral, porque es una constante, por la integral del volumen 1 al volumen 2 de la diferencial de volumen. Entonces aquí puse la integral del lado derecho y del lado izquierdo. Bueno, del lado izquierdo y del lado derecho. Puse sus integrales. Fíjense la particularidad. La integral de una diferencial exacta, como la es el volumen, necesita de límites para su integral. ¿Ok? Mientras que la diferencial inexacta puedo hacer la integral sin límites. ¿Ok? Eso es una diferencia también digamos, por el tipo de diferencial que tenemos. Ahora, la particularidad de una diferencial inexacta es que cuando le integramos, la integral es simplemente la misma propiedad que se está integrando. En este caso es trabajo. La integral de la diferencial inexacta de trabajo es simplemente trabajo y a pesar de que nosotros hemos hecho una integral sin límites, no se agrega una constante de integración porque es una diferencial inexacta.
¿vale? Por eso no escribí W más C, solo escribí W. La integral inexacta, la integral de una diferencial inexacta es la misma propiedad. Ahora, del lado opuesto, la diferencial exacta de volumen no sigue esa misma regla. Entonces yo voy a escribir aquí menos presión externa y la integral de la diferencial de volumen, ¿cuál es? Volumen. Volumen, la misma propiedad, ¿no? También cumple lo mismo. Volumen, pero en este caso el volumen la tengo que evaluar en el límite superior menos en el límite inferior. Eso queda como volumen 2 menos volumen 1. A esta diferencia de volumen es a lo que yo voy a llamar delta B. ¿Ok? Y pues aquí acordémonos que una delta pues es la propiedad en el estado final menos esa misma propiedad en el estado inicial. Entonces aquí se cumple. Ahí está, delta B va a ser B2 menos B1. Ahora, desde este punto de vista es donde yo, por eso puse en el punto anterior que la delta de volumen es positiva. ¿Están de acuerdo que si el volumen 2 es más grande que el volumen 1, entonces esta delta B, ¿cómo va a ser en signo? Positiva. Positiva. ¿Sí están de acuerdo? ¿Ok? Sí. Pero en conjunto el trabajo, ¿qué signo va a tener? Si delta B es positiva, la presión que genera el bloquecito de Lego es positiva. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Sí. Positivo por negativo, que tenemos aquí el signo que se agregó. Negativo. Negativo. ¿Ok? Entonces, los trabajos de expansión van a estar asociados con un signo negativo. Y bueno, como es una cantidad negativa, entonces yo lo voy a entender que el sistema perdió energía. Y sí suena lógico que en una expansión el signo resulte negativo, porque ¿quién realizó el trabajo? ¿Los alrededores o el gas? ¿Quién movió el pistón? El gas. El gas. Entonces, el gas fue el que tuvo que tener la energía suficiente para poder desplazar al émbolo y vencer la presión que está generando el émbolo y el ego, ¿no? Aunque, aunque al pistón también lo estamos considerando que tiene una masa despreciable, que no realmente no es muy grande, la presión externa está siendo generada principalmente por el bloque del ego en este caso, que serían los alrededores, y pues el gas es el que está ejecutando ese trabajo. Entonces el gas es el que pierde esa energía y este movimiento de trabajo va desde el sistema hacia los alrededores. ¿Ok? El gas se expande. Por eso el gas pierde energía hacia los alrededores. Eso es lo que significa este signo negativo que va a resultar del cálculo de trabajo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, importante poner la nota ahí. Trabajo de expansión, yo debo de esperar un signo negativo. Entonces, cuando ustedes les pongan un problema de trabajo de expansión, no sé qué número me va a dar, pero lo que sí tengo la certeza es que tiene que ser negativo, porque si se está expandiendo el gas es quien está haciendo el trabajo sobre los alrededores. Bueno, ahora vamos a tomar y traer lo que aprendimos en ley de Boyle. En ley de Boyle nosotros tuvimos los diagramas presión contra volumen. Si se acuerdan, en ese diagrama de presión contra volumen lo que nosotros graficamos es la isoterma, porque es un proceso a temperatura constante. En esa isoterma nosotros localizamos los estados inicial y final. Eso lo hicimos en la ley de Boyle. En este caso, como es una expansión, la trayectoria que se va a recorrer es la que se indica en el diagrama de izquierda a derecha, en donde pasamos de un volumen de menor valor a un volumen de mayor valor. Entonces, esto que acabo de decir es lo que aprendimos en ley de Boyle. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, si no podemos ir al video de leyes empíricas y allá van a ver, allá lo platiqué con mucho más detalle este diagrama, pero acá lo importante, más allá de la isoterma y todo esto, es que nosotros podamos también graficar y entender a qué va a estar asociado el valor que vamos a calcular de trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí hay 3 pasos que he marcado, que aquí están los 3 pasos explicados y aquí en el gráfico se muestra cómo se hace. El primer paso para nosotros poder calcular el trabajo que se va a ejecutar es pararnos en el estado final del cambio de estado. En este caso, el estado final es el volumen 2. El volumen 2 está localizado aquí. ¿Okay? Ese estado final
lo voy a tomar como referencia y voy a subir y voy a intersecar con la isoterma. ¿Ok? En este primer punto, lo que yo estoy haciendo cuando paso del volumen 2, subo, interseco con la isoterma, lo que estoy indicando es la condición de equilibrio que hizo que el movimiento de expansión o el proceso de expansión terminara. Entonces, yo al subir esto estoy indicando que en esta condición la presión del gas y la presión externa tomaron el mismo valor. Y por tanto, en ese punto fue cuando se detuvo la expansión. Como segundo paso, voy a tomar como referencia este punto donde estoy parado. ¿Sí ven mi puntero? No. ¿No ven el puntero? ¿Ok? Entonces yo inicié aquí, subo de manera vertical hasta intersecar con la isoterma. Entonces ya estoy parado en este punto. Ahora voy a regresar al estado inicial de mi proceso. El estado inicial de mi proceso está localizado en el volumen 1. Entonces voy a trazar una línea horizontal y voy a llegar hasta este punto 2. Este punto 2 lo que está indicando es que el proceso, todo el proceso, se llevó a cabo con una presión externa constante. Si ustedes recuerdan, lo que yo dije fue que la presión que genera el ego va a ser una constante. Entonces, aquí se nota, al trazar esta línea horizontal, es lo que estoy indicando es que la presión externa fue constante. ¿Ok? Finalmente, cuando llego a este punto donde me paro en el estado inicial, bajo a ese valor de volumen y entonces ya obtengo un área. Esta área que está localizada por debajo de la curva para una expansión va a ser la magnitud del trabajo que yo voy a calcular. Obviamente el trabajo que yo voy a tener numéricamente hablando dijimos que era negativo, pero pues yo no puedo tener áreas negativas. Entonces, esta área que está aquí, pues realmente es la magnitud. ¿Ok? La magnitud del trabajo que yo estoy calculando. Y el signo, ¿quién me lo va a denotar? Pues el tipo de proceso. Si es una expansión, yo ya sé de antemano que este proceso tiene que ser negativo. ¿Ok? ¿Queda claro más o menos cómo se grafica esto? Los 3 pasos los vamos a repetir siempre. Me paro en el estado final, subo, interseco con la isoterma correspondiente, regreso al estado inicial de volumen y bajo. El área que quede en un rectángulo o un cuadrado también podría ser, será la que va a representar al trabajo. Y pues fíjense, pues sí tiene que ser un cuadrado, ¿no? ¿Cómo se calcula trabajo? El delta de volumen. ¿Dónde está la delta de volumen aquí? Aquí en el eje X. ¿Sí lo ven? Aquí está B2 menos B1. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Y qué pasa en el eje Y? Sería P externa menos 0, ¿no? Para esto. ¿Cuánto da P externa menos 0? Presión externa. Y entonces aquí está. Esto es delta X y esta ¿quién es? Delta Y. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. La base es la diferencia de volúmenes y la altura es la diferencia de presiones, solo que presión externa menos 0, pues da presión externa. Pero se dan cuenta que lo que yo debo de obtener aquí es el área de un rectángulo o de un cuadrado, porque es base por altura. ¿Sí lo ven que eso es lo esperado? Y aquí se nota. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a platicar qué está pasando con el gas y con la presión externa. Fíjense, el gas, ¿dónde comienza el movimiento? Aquí, ¿no? Aquí comienza el gas, ¿no? Arriba. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y cuál es la presión externa que genera mi bloquecito? Esta. Aquí comenzó el gas, aquí comenzó la presión externa que genera el bloque. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Quién es más grande? ¿La presión que tiene el gas o la presión que genera mi bloque? La del gas. La del gas. Entonces, en este primer momento que estamos aquí, la presión del gas es más grande que la presión externa. ¿Eso qué indica? Que el gas puede expandirse porque su presión es más grande. Ahí voy a poner esta P así. Ahí está. Su presión es más grande. Entonces, el gas se siente con la libertad de poder
empujar el émbolo, aumentar su volumen, pero ¿qué pasa cuando aumenta su volumen? ¿Cuál es el costo de que aumente su volumen? Su presión cae. ¿Sí lo ven? El gas sigue empujando al émbolo y su presión cae. Eso lo miramos aquí en la isoterma. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se imaginan? Que el gas está empujando el émbolo, aumenta su volumen, pero su presión baja como Boyle lo predijo. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la presión que está generando el ego, la pieza del ego? ¿Cómo va su presión al mismo momento que el gas está disminuyendo su presión? Fíjense, la trayectoria que sigue la presión externa es la línea horizontal que graficamos. La trayectoria que sigue el gas es la que va en la isoterma. Entonces, mientras el gas va disminuyendo su presión al aumentar su volumen, ¿qué le pasa a la presión que genera ¿cómo se llama? El émbolo. El ego, No. perdón. Es Sí. constante, ¿están de acuerdo? No cambia su valor. Si el gas sigue empujando, porque, por ejemplo, si yo me paro en este punto, aquí, si ven mi puntero ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Aquí, ¿quién sigue siendo más grande? ¿La presión del gas o la presión externa? El gas. Presión El del gas. ¿El gas puede seguirse expandiendo si estamos en este punto? Sí. Sí, y lo sigue haciendo. Se sigue expandiendo. Y mientras la presión que genera el bloque del ego va constante. ¿Hasta cuándo se va a detener el movimiento? Hasta que lleguemos a este punto. ¿Qué sucede en este punto? Las presiones son iguales. Las presiones son iguales. La presión final del gas se iguala a la presión externa. También podemos decir que en este punto la presión del gas final es menor que la presión del gas al inicio. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Queda claro en el gráfico cómo el movimiento de aumento de volumen del gas toma lugar y cómo es que nosotros tenemos un límite para que este proceso de expansión termine. Sí. Sí. ¿Sí? Ok, Profe, dígame. me surge una duda. ¿Qué sentido físico tendría si determinamos la integral de la función? O sea, como tal, el área bajo la curva. Es la magnitud, es la energía que el gas tiene que ocupar para expandirse. No, no, bueno, no me refiero al rectángulo azul, Ajá. sino toda, como la integral de esa función. Ah, bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte de este tema, en el proceso reversible. Ah, ok. ¿Ok? Ok. Ya quedó. Ahorita no estamos viendo toda esa parte, pero sí lo vamos a ver. Entonces, deme para la próxima clase y eso lo vamos a platicar. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Vale. Bueno, entonces ya aprendimos a cómo calcular estas áreas. Esta área está asociada al trabajo y pues todo eso es bastante bueno que ustedes lo logren identificar en un diagrama porque leer los diagramas me parece que es una de las partes importantes en el curso de termodinámica. ¿Ok? Ahora, el trabajo irreversible, al ser cambios de magnitud grande, podemos nosotros tener procesos consecutivos de expansión, como pasó en el examen. ¿Se acuerdan que en el examen les puse 2 procesos consecutivos, 2 cambios de estado? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, aquí también puedo tener procesos consecutivos de expansión, ¿ok? En este caso, pues si el gas, después de tener una expansión en una etapa, y aquí es cuando voy a comenzar a ocupar otra vez la palabra etapa. Una etapa es un cambio de estado también. Entonces, cuando hay un cambio de estado, el sistema vuelve a alcanzar un nivel estático, digamos, ya no se mueve el sistema. ¿Por qué? Porque la presión del gas y la presión externa se han nivelado. Entonces, lo que ahora en este diagrama les muestro es que después, esto que está aquí escrito es lo mismito que está escrito en el caso anterior, que para que ocurra la primera expansión, el gas debe tener una mayor presión que la presión que genera los alrededores, y que entonces se va a detener cuando la presión 2 sea igual con la presión 1. ¿Ok? Eso es exactamente lo mismo. La única particularidad o diferencia que tiene es que aquí ahora yo tengo 2 bloques de Leo. ¿Ok? Tengo el doble de presión con respecto al caso anterior, ¿no? Pero se va a cumplir exactamente lo mismo para la primera etapa. ¿Qué va a pasar cuando el gas
si tiene una mayor presión el gas que la presión externa, va a pasar que el gas va a aumentar su volumen. ¿Por qué? Porque si el gas tiene mayor presión, va a poder expandirse. Si el gas aumenta su volumen, su presión disminuye y vamos a considerar constantes a la temperatura y a la cantidad de sustancia. Fíjense cómo aquí yo no le cambié absolutamente nada, ¿no? Entonces llegamos a un estado final en donde el volumen es mayor, la presión es menor, la cantidad de sustancia y temperatura son constantes, y aquí se detuvo el proceso, ¿ok? Que es exactamente el mismo momento que teníamos en el caso anterior. Pues yo lo puedo dejar así, puedo dejarlo estático y que ya se quede así el proceso, pero si yo quiero que sea consecutivo, pues tengo que modificar alguna condición para que haya un desequilibrio entre la presión que está dentro y la presión que está afuera, y entonces pueda ocurrir una siguiente etapa de expansión. Si el gas lo que necesita es vencer la presión que está generando los alrededores, ¿qué yo necesitaría hacer? ¿Tener una mayor presión de los alrededores o tener una menor presión de los alrededores para que el gas continúe expandiéndose? Una menor presión de los alrededores. Una menor presión de los alrededores. Entonces, para lograr eso, yo voy a llegar a este estado 2 con 2 bloques. Pero para que el movimiento de expansión continúe, ahora cuando llegamos a ese momento estático que logramos en la primera etapa, ahora quito esta pieza de Lego, la retiro. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo retiro esta pieza de Lego? Yo la voy a quitar y entonces entramos en la segunda. Este es como para la primera etapa y estas son las condiciones para la segunda etapa. ¿Qué va a pasar cuando yo quito la segunda pieza de Lego? La presión externa 2 que voy a generar con una pieza de Lego es menor que la que yo tuve con 2 piezas de Lego. ¿Estamos de acuerdo en eso? Incluso Sí. sería la mitad, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si cuando yo llegué al equilibrio, la presión 2 del gas era la presión 2? El gas, si yo le quito una pieza de Lego, va a tener una mayor presión que la que ahora está generando los alrededores. ¿Están de acuerdo? Si reduje la presión externa a la mitad al quitar una de las 2 piezas de Lego, el gas va a sentir que ahora va a poder continuar expandiéndose porque puede vencer la presión que genera una pieza de Lego únicamente. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Y entonces, si eso pasa, el gas va a sentir la libertad de poderse expandir y entonces ahora su volumen va a pasar de un volumen 2 a un volumen 3, donde el volumen 3 es mayor en magnitud, va a pasar de una presión 2 a una presión 3, en donde la presión 3 tendrá una menor magnitud que la presión 2, puesto que eso dijo Boyle, y la temperatura y la cantidad de sustancia van a permanecer constantes también en este tercer estado. Este tercer estado va a lograrse en su totalidad cuando la expansión termine. Y la expansión va a terminar cuando la presión en el estado 3 del gas sea igual con la presión externa 2. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Ok? Entonces, el gas se pudo expandir a través de que hubo un cambio en la presión externa, porque si no hubiera habido un cambio en la presión externa y se hubiera mantenido así como estaba, pues hubiera quedado ya estático. Ya no hubiera podido haber ni un aumento ni un decremento en la presión, ni en el volumen. Entonces, pues yo perturbé al sistema y pues lo perturbé cambiando la presión que generan los alrededores sobre él. Quito esto y entonces genero una segunda etapa o un segundo cambio de estado para mi sistema. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Más o menos? Profe. ¿Sí? Ok. Ahora, para cada cambio de estado, nosotros debemos de tener una integral. Esa integral está asociada a un cambio de volumen para cada cambio de estado. Entonces, la ecuación que yo escribí anterior de la integral de la diferencial inexacta de trabajo es igual a la menos presión externa por la integral definida de volumen 1 a volumen 2 de la diferencial de volumen. Esto sería para una etapa. Dado que en la primera etapa yo tuve una presión externa que la denoté como 1, aquí lo pongo. Y luego tengo un segundo término que también debe comenzar con es como si los estuviera sumando, ¿no? Voy a sumar todos los trabajos que hice. Aquí el gas hizo 2 trabajos. Hizo un trabajo para pasar de B1 a B2 y luego hizo un trabajo para pasar de B2 a B3.
Fíjense cómo la forma es la misma. Aquí tocaría menos presión externa de la segunda etapa o del segundo cambio de estado, que sería 2, por la integral del volumen 2 hasta el volumen 3 de la diferencial del volumen. La integral del lado izquierdo da simplemente el trabajo, y aquí le pongo trabajo total pues porque es la suma de dos trabajos. El primer trabajo, que sería W1, quedaría como menos la presión externa 1 por la diferencia de volumen B2 menos B1, menos la presión externa 2 por la diferencial del volumen B3 menos volumen 2. ¿Ok? Fíjense cómo tienen la misma estructura los dos términos, pero cada uno de ellos tiene referido la presión externa que se ocupó y el volumen final que se tuvo en cada cambio de estado y el volumen inicial de cada cambio de estado. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? ¿Queda clara esta ecuación? ¿Le puedo poner palomita? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, entonces palomita, sale. Ahora vamos a ver esto en un diagrama presión contra volumen. Fíjense, la única diferencia que va a tener ahora, pues es que nosotros habíamos en la primera etapa habíamos pasado de un estado 1 hasta un estado 2, y ahora, además de tener un estado 2, tenemos un estado 3. ¿Ok? Este estado 3 tiene un valor de volumen mayor y por tanto un valor de presión menor. La trayectoria que va a recorrer, pues es la que está indicada en la isoterma, que es esta. Esta es la trayectoria. ¿Ok? Entonces aquí ya están localizados los tres estados. El estado 2 es el estado intermediario, pero es el que une a las dos etapas. Es el estado final del primer cambio de estado y es el estado inicial del segundo cambio de estado. Entonces aquí están localizados los tres. Dado que hay dos cambios de volumen, tiene que haber dos trabajos. Y los dos trabajos los vamos a calcular siguiendo los mismos 3 puntos que seguimos en el caso anterior. Los 3 puntos decían así. Primero hay que pararnos en el estado final. En este caso, como hay dos cambios de estado, pues me voy a parar en el estado final, en el último. El estado final es el volumen 3. Voy a subir y voy a intersecar con la isoterma correspondiente, y ese sería el punto 1. El punto 2 es voy a regresar al estado inicial del cambio de estado, y el estado inicial de esta segunda etapa es el volumen 2. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Entonces voy a ir en línea horizontal hacia este punto, y luego voy a bajar hacia el estado inicial de esta segunda etapa, que es el volumen 2. Toda el área que queda aquí comprendida, entonces es el área asociada al término que me va a dar la magnitud del trabajo 2. ¿Ok? Ahora, para el trabajo 1, ¿qué tengo que hacer? Me voy a parar en el estado final del primer cambio de estado. El estado final del primer cambio de estado es el volumen 2. Luego voy a subir y voy a intersecar con la isoterma correspondiente. Ahí está el paso 1. Luego voy a regresar al estado inicial de forma horizontal, y el estado inicial del primer cambio de estado es el volumen 1. Y finalmente voy a bajar hacia ese volumen. El área que quede dentro de estos pasos, pues entonces estará asociada a la magnitud del trabajo 1. ¿Ok? ¿Cuál es la particularidad aquí? Aquí tenemos dos condiciones de equilibrio. En el punto 1, cuando subí aquí la condición de equilibrio fue que la presión final del gas, que es la 3, era igual a la presión externa 2, porque fue cuando terminó el segundo movimiento. Y este punto que está aquí es la primera condición de equilibrio, y que debe ser igual también a la presión final, pero a la presión final en la primera etapa. La presión final en la primera etapa es la presión 2, y por tanto esta debe ser igual a la presión externa 1, porque esa fue la condición para que terminara la primera etapa de expansión. ¿Ok? Fíjense cómo el gas iba en esta trayectoria. ¿Ok? Y en el estado inicial, cuando comenzó el movimiento, la presión del gas, aquí, la presión del gas 1 es más grande que la presión externa 1. ¿Ok? Si la presión externa 1 es menor que la presión del gas 1, entonces el gas se expande, disminuye su presión, alcanzan una condición de equilibrio que dictaminada cuando la presión final del gas en la etapa 1 es igual a la presión externa 1, y aquí se detiene el movimiento. Fíjense, para que el movimiento continuara, ¿qué tuve que hacer yo? Disminuir la presión externa. Pasé del punto negro al punto rojo cuando quité el ego. ¿Se dan cuenta que aquí en el gráfico se ve que perturbé al sistema? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hice cuando quité un Lego?
disminuí la presión externa con la que estaba siendo sometido el gas. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo la presión externa? El gas está localizado siempre sobre la isoterma. ¿Qué siente el gas? Que tiene mayor presión que la presión externa y entonces continúa expandiéndose en una segunda etapa. ¿Ok? ¿Y hasta qué punto va a expandirse? Hasta que se alcanza una segunda condición de equilibrio en donde se igualan la presión final del gas en la segunda etapa, que es la presión 3, con la presión externa 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? Sí, Sí, profe. Ok. Bueno, entonces aquí le vamos a parar y vamos a... Ah, bueno, nada más me faltaría, perdón, déjenme nada más terminar esto, ¿no? El área que tienen ahí calculada pues va a representar los trabajos. Nada más la única cuestión aquí es que el trabajo que se realiza en 2 etapas en magnitud es más grande que el trabajo que se realizó con una etapa. Eso lo podemos ver muy fácilmente si nosotros comparamos las dos gráficas. Fíjense cómo el área que está ocupando con una etapa es esta, y cuando tenemos 2 etapas va a aparecer un área aquí, donde yo tengo mi puntero, que sería el diagrama que ahorita yo estuve analizando, y van a poder notar que tenemos una mayor área cuando hacemos 2 etapas. Aquí está. Fíjense, esta primera parte del rectángulo es la misma de la primera etapa, y cuando le ponemos una segunda etapa aparece esta área que está aquí. ¿Sí lo ven? Y es más grande en magnitud, entonces, la suma de estas 2 áreas que con respecto a una sola etapa. Y eso es lo que está escrito aquí. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a parar. ¿Hay alguna duda que quieran comentar? Disculpe, profesor, un estado máximo de, ¿cómo se llama? De energía de trabajo es cuando ocurren en infinitesimales cambios de volumen, existe un infinitesimal cambio de presión de tal manera que la gráfica se vea como la integral de todo el área bajo la curva de la isobar. Ajá. Solo en el caso de la expansión aplica que es el máximo. Ahora que veamos la compresión, en ese caso, lo que tú estás diciendo, el área bajo la curva no va a representar el máximo, va a representar el mínimo de energía. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a el caso de trabajo reversible. ¿Te parece bien? Sí, profe. Me recuerdas esto la próxima clase cuando esté platicando de eso, ¿vale? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Ya les quité 2 minutos más. Ya voy a dejar de grabar. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.